Bueno, estamos aquí nuevamente en Historia de los Grandes Deportistas y hoy la verdad que tenemos un grande, el rey de asistencia en el baloncesto dominicano, José Bollón Domínguez, con una dilatada carrera. Bollón, bienvenido a tu programa Historias de los Grandes Deportistas. Nosotros quisiéramos saber esa trayectoria de Bollón, los primeros 15 años, en qué sector, porque tú naciste en Santo Domingo, específicamente en qué sector nace Bollón Domínguez, esos primeros años, dónde estudiaste, dónde jugaste baloncesto, qué fue la pasión que te motivó a que tú abrazaras el baloncesto como tu deporte preferido. Buenas tardes, Bollón. Saludos y bueno, gracias por la invitación a compartir lo que es la historia deportiva de Bollón Domínguez. Bollón nace ahí en Villajuana, a 2 cuadras y media del Club Mauricio Báez, pero no comenzó jugando baloncesto en el Club Mauricio Báez, sino yo jugaba en una cancha que había en la San Martín, en el First National City Bank, que estaba ahí, y estudié primaria en la Escuela República Dominicana. De ahí es que en unos juegos escolares vamos a jugar contra la escuela del Mauricio Báez. Bueno, pues jugar contra la escuela del Mauricio Báez era jugar contra el Club Mauricio Báez. Ahí todos esos muchachitos pues practicaban ahí. Y nosotros no, en la República teníamos un equipo para participar. Pero en ese juego pues Mauricio nos ganó como por 40 puntos. Pero Bollón metió más de 30 puntos. Y ahí se me acerca mi primer entrenador ahí en Mauricio Báez, que fue José Martínez, que fue también miembro de la selección nacional, y me dice que donde yo vivo. Digo, no, yo vivo ahí frente al Cometa. Cometa es uno de esos cines de barrio que teníamos. Y me dice, ¿por qué tú no vienes a practicar aquí al Mauricio Báez? Digo, yo le voy a decir la verdad. Yo no vengo aquí al Mauricio Báez porque mi abuela, yo me crié con mis abuelos, dice que aquí en el Mauricio Báez son comunistas. Y la juventud corríamos en aquellos 12 años. Sí. La juventud que andaba por esos lares tenía problemas. Pero como yo voy a una cancha que tengo que cruzar a San Martín, que es peligrosa, aunque en aquella época no era de ahora, si tú hablas con mi abuela, la puedes convencer fácilmente y que ella me permita pues venir al Club Mauricio Báez. Y así llego al Club Mauricio Báez a través de ese juego escolar. Diríamos entonces, primero Bollón, un saludo. Estoy encantado, orgulloso de compartir este panel contigo, esta entrevista. Es para mí algo muy significativo poder hablar con una gloria, como ya ha detallado Tomás. Diríamos entonces que tú ibas a otro sector, porque ya de que cruzas la San Martín, me imagino que ya estás en Villaconsuelo, ¿o no? No, ahí porque era San Martín esquina Moca, okay. Y Villajuana llegaba hasta la Manuel Ubaldo Gómez. Eso era también Villajuana. Entonces, cuando van ya por las razones políticas, José Martínez va a sugerencia suya, donde su abuela. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil convencer a la doña sobre eso? Fue fácil, porque o si no me iba a la cancha de la San Martín, tenía que irme al Centro Olímpico. Entonces, el caso era cruzar esas calles peligrosas. Y yo también pues, le decía a mi abuela, mami, es que eso es peligroso para yo ir para allá. Yo también la fui montándole en esa ola para que ella también me permitiera, pues, ya el Mauricio Báez tenía su nombre en el barrio. El que pertenecía a Mauricio Báez estaba ya en otro nivel dentro de lo que es la barriada. Bollón, ¿y a qué edad tú te das cuenta que realmente tú tienes el potencial para convertirte en una figura cimera en el baloncesto dominicano? Fíjate, los dominicanos tenemos la particularidad que todos empezamos jugando pelota. Yo jugaba pelota conjuntamente con baloncesto, pero me gustaba más la pelota. Yo jugaba de la liga de Pablo Netalí Cruz, una liga que todo el que jugaba allí pues bateaba las 2 manos y tenía renombre. Pero el mismo Pablo me dijo, oye, pero es que tú estás demasiado flaquito. Yo aparaba mucho en segunda base, pero no bateaba. Y como llevaba a las 2 carreras a la par,
Pues digo, bueno, pues voy a dejar esta pelota y me voy a dedicar por completo a hacerme un basquetbolista. Porque yo era de los que pensaba en ese momento que a yo poder ayudar a mi familia y poder yo salir a camino en la vida, era por el deporte que yo iba a lograr. El deporte me llevó a mí a conseguir ir a la universidad gratis, conseguir becas, para irme a estudiar a Puerto Rico, por ejemplo. Y cosas del destino, mi abuela dice, pero que nosotros no conocemos a nadie en Puerto Rico. ¿Cómo tú te vas a ir para Puerto Rico, muchacho? Héctor Bay, que me había conseguido esa beca. Le digo, Héctor, mi abuela dijo que no. Y ahí me quedé estudiando en la UA. Pero llega el momento en que uno comienza como basquetbolista a salir como refuerzo al interior y comienza la cosa pues a cambiar. Y ya yo estaba llevando comida de mi abuela. Entonces yo estudiábamos Víctor Hansen y yo juntos en la UA. Estudiábamos ingeniería civil, estábamos en sexto semestre. Pero pudo más salir a buscar los chelitos que quedaba estudiando. Y me fui y las cosas no la cambio por lo que ha sido mi vida como basquetbolista. Y como que es una cosa más importante. Porque yo tuve la suerte de el retiro no ser una cosa traumática para mí, el retirarme de jugar. Porque yo sabía que yo me iba a quedar siendo entrenador de baloncesto, porque yo ya lo venía cosechando, porque yo pasaba una categoría pequeña en el Mauricio, y cuando yo me pasaba de edad, yo al año siguiente era el manager de esa categoría. Okay. Y así creo tener un récord que pocas veces lo mencionas en mi vida deportiva, y es que yo soy, sin quizá, el único entrenador dominicano que ha dirigido toda la categoría de su club, femenino y masculino. Excelente. Y dirigí las dos selecciones grandes, femenino y masculino. Mira, uno va por la zona de Villajuana, cualquier lado, y tú preguntas, ¿usted conoce a José Luis Domínguez? Casi, y la gente no va. Pero Bollón, ¿de dónde viene ese nombre de Bollón Domínguez? Bueno, eso viene ese apodo. Eso viene de mi casa, de la familia. Es decir, cuando muchacho, una tía mía, mira muchacho, tú sí eres bulloso. Y era Bullón, que me decía, por la bulla. Ok. Y en el transcurso de para allá y para acá terminamos siendo Bollón. Bollón, llegas diríamos ya al TBS en el 78. El baloncesto distrital, sobre todo, ha cambiado, ha ido evolucionando. En ese momento que llegas, si no es en el 78, cuando llegas realmente al TBS, ¿cómo estaba conformado en ese momento? ¿Cuáles eran las figuras principales, los equipos, aparte de Mauricio, que estaban dominando en el momento? No, nosotros en el 78 yo llego y el Mauricio, que tenía un buen equipo en el 74 cuando inauguraron los juegos aquí en el Palacio, pues estaba en una reformación. Subimos un grupo de muchachos del club. Y en ese 78 nosotros tuvimos un récord de 1-14. Y el único que ganamos tuvimos que jugar 3 tiempos extra. En ese juego yo siempre hago una anécdota. Ese fue el juego que yo más puntos anoté en mi carrera. Fueron 32 puntos yo tuve esa noche. Pero que terminaron en 37. Porque me dieron un trompón aquí y me dieron 5 puntos. Entonces lo sumé a los 30. Y ahí el manager nuestro era Julio Pozo, Yuyo, que en los primeros 3 años el equipo fue mejorando, estábamos consiguiendo, Yuyo enferma y muere. Entonces el Mauricio contrata a Fernando Teruel, que fue para nosotros una de las mejores contrataciones. Pues nosotros éramos muchachos todos en progreso. Entonces cuando Teruel llega nos dice, en 3 años nosotros vamos a estar en las finales, discutiendo las finales. Ahí en esos 3 años comenzamos a mejorar el récord. El primer año que llegó Teruel ya clasificamos para semifinal, aunque nos eliminaron. Los 3 años clasificamos para semifinal.
Cuando llegó el 84, Teruel nos dice, este es el año de nosotros ganar. Nosotros empezábamos a trabajar 6 meses antes del torneo, que no lo hacía ningún equipo aquí. Nosotros practicábamos de lunes a sábado, descansábamos el domingo. Bueno, cuando arrancó ese torneo, nosotros las primeras 2 rondas tuvimos un récord de 10-0. Dijimos, comenzamos pues a creérnoslo, que podíamos irse campeón, porque era tal la confianza que nosotros le decíamos, teníamos con Fernando Teruel, que si Teruel nos decía que nos pusiéramos de espalda y que dejáramos pasar a otro tipo, nosotros no podíamos de espalda, porque creíamos que con eso ganábamos, y él lo estaba diciendo por algo. Hasta ese extremo nosotros confiamos en Fernando. Y ahí vinieron 3 títulos consecutivos, ganamos, donde ya ustedes hacían recuento, que par de esos 2 años, los 2 primeros, que fue en lo cual yo participé, porque fui jugador del año de Dominicana, el mejor jugador, pero ya el 86 ahí sufrió la lesión y tuvimos la suerte de que el equipo del NACO no participó y pudimos tomar del equipo del NACO pues a Winton Royal, que para Winton fue la experiencia de ganar su primer título aquí, fue con el Mauricio, el cual viene casi todos los años y se pasa su día allá en Mauricio conversando con nosotros. Y de ahí, cuando comienzan esas lesiones que fueron en años consecutivos, ya yo comienzo a vislumbrarme que el retiro estaba cerca, porque solo mi esposa Aura pues sabía lo que yo pasaba cuando yo venía de un partido y lo que ella pasaba conmigo ahí, que hielo, que agua caliente, que hay, que sóbame, que aquello. Y entonces mañana a las 12 hay práctica. Hay que ir a la práctica obligado, porque no, tú no juegas con Fernando y tú no trabajas. Y ahí, como le decía ahorita, yo tenía en mente que yo iba a ser entrenador también del baloncesto. Y le digo que no fue traumático para nosotros, fue retirarnos. Pues yo, mira, uno habla de esa década, los años dorados del baloncesto, los años 80, principios de los 90. Yo recuerdo, Luis, que en esa época nosotros el dinerito que nos dábamos para merendar en la escuela, nosotros no merendábamos, lo guardábamos para ese fin de semana. Nosotros íbamos al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, año dorado del baloncesto. Bollón, si tú fueras a circunscribir o a nombrar 5 de esos jugadores que tú dirías que en esa década del 80 para ti fueron los mejores, y sobre todo en el área también de los refuerzos, los 5 que sean netamente dominicanos, pero en esos años uno recuerda refuerzos como el mismo caso de Eugene Richardson, que se aplatanó ahí en Villajuana con Mauricio Báez, el caso de Jean El Galto Maldonado, tremendo refuerzo, Willy Laboayón, que era una sensación, usted ir a ver esos machos, Willy Laboayón, que es un Eugene Richardson. Para ti, ¿cuál fue de esos refuerzos que en ese momento más te impactó? Y si tú fueras a definir los 5 jugadores que tú entiendes, este sería mi quinteto ideal en esa década de los 80. Fíjate, mira, la liga nuestra, en aquella época que jugamos, pues se caracterizó por traer buenos refuerzos. Sí. Habían pocos, quizás en aquella época habían pocos destinos donde fueran a jugar esos jugadores, porque ahora se nos hace difícil, ahora los refuerzos se han encarecido porque hay demasiadas ligas pagando dinero. Pero por ejemplo nosotros tuvimos la suerte pues de encontrar a Eugene, que fue un tipo que nos enseñó. Eugene ya era un veterano que había pasado ya por la Universidad de los Estados Unidos, había sido drafteado, no pudo jugar NBA porque se lastimó cuando lo draftearon. Y Eugene pues agarró este grupo de jóvenes y nos enseñó no a jugar baloncesto, nos enseñó a trabajar para ser mejor. Eugene era el refuerzo, el mejor tipo del equipo. Eugene era el primero que llegaba a las prácticas y el último que se iba. Eso nos decía a nosotros qué había que hacer para progresar, nosotros como jóvenes. Después tú te pones a ver, vinieron refuerzos de la talla de Marcelo Está con el NACO. Vino Mike Robinson, que ganó con San Carlos y ganó con Arroyo Hondo.
La Boa John, Mike Brick, que fue un tipo que yo hice pareja con él en un torneo jugando de Consuelo, el Ingenio Consuelo en San Pedro, y montábamos un espectáculo, porque ese era un mago, Mike Brick. Y tú decís que vamos a sacar 5, bueno, tú vas a sacar los primeros nombres que te lleguen, pero aquí hubieron refuerzos de calidad incuestionable que pusieron ese basquetbol del 70, 80, 90 en el nivel en que tuvimos, porque a diferencia de lo que está pasando últimamente, cuando empezábamos a jugar, allí no se sabían qué equipos iban a estar en las finales. Ahora muchas veces, antes del salto al centro, tú adivinas cuáles son los 4 que van a semifinal y los 2 que pasan a final. Sin ninguna dificultad tú lo puedes adivinar. Por ejemplo, el Club Mauricio Báez, por ejemplo. Duramos 13 años retirados porque un problema, entendimos que iba a haber un problema mayor en el Palacio de Deportes. Y en un juego contra San Carlos, en una final, nosotros estábamos arriba ganando las finales 2-1. Y por un jugador de San Carlos que escupió al refuerzo de nosotros, que lo metieron precisamente a eso. Y comenzaron a tirarnos esa bola de cajebola con tirapiedra para el banco nuestro. Pues decidimos retirarnos. 13 años duramos fuera. Y la Badina, pues, cada año iba a intentar que nosotros participáramos. Hasta que yo subo a la presidencia del club. Yo tengo un torneo que se llama Clásico Bollón Domínguez. Y yo le dije al equipo de Mauricio Báez que eran todos muchachos que nunca habían jugado superior, pero nosotros habíamos tenido en esos 13 años más de 30 muchachos en los diferentes equipos jugando superior. Entonces ellos me decían, Bollón, pero que nosotros queremos jugar con la franela de nuestro club. Ahí tú metes a los 2 hermanos Correa, Suero Correa. Yo le digo, oye, vamos a hacer una cosa. Si ustedes ganan el Clásico Bollón Domínguez, vamos a entrar al superior. Un compromiso, Bollón, porque ellos sabían que ganaban fácil. Porque ellos habían ganado 4 clásicos corridos. Y ahí, después que ganan el clásico, entonces yo tuve que ponerme a convencer a Nelly Manuel Loñé y a don Leo Corporán, que estaban cerrados que el Mauricio no volviera al baloncesto superior. Porque en términos de club, nosotros somos en Villajuana más que baloncesto. Sí. Y en ese momento, esos 13 años, el club había crecido muchísimo, habíamos inaugurado nuestra fundación y el club estaba en sus mejores momentos. Entonces ellos tenían temor de que el baloncesto volviera a arroparnos y lo que estábamos haciendo bien se descuidara por el baloncesto. Pero las cosas han ido de la mano, ambas, fundación, club, y las cosas no han ido saliendo bien. Bueno, antes de ir a la pausa, me gustaría hablar un poco, en un momento, ya acabas de decir el retiro de Mauricio. ¿Fue en ese momento entonces cuando vas a dirigir a Naco? ¿O cómo se dieron esa situación para que vayas a dirigir a un equipo que no era Mauricio Báez? Eso lo vamos a responder después de la pausa.